Señoras y señores, el discurso del Día Mundial del Alzheimer de este año debería ser para dar información y explicar que las reivindicaciones pedidas el año pasado se han podido llevar a cabo y hemos tenido excelentes resultados. Sería una forma de mirar al futuro, sería tener esperanzas, sería tener ilusión. Ante una enfermedad que hoy por hoy no tiene un tratamiento curativo, las demandas necesitan de intervención paralelas desde servicios sociales autonómicos, nacionales, regionales y locales. El discurso que voy a leer, el discurso que le voy a leer yo ahora a todos ustedes y con el visto bueno de las familias que formamos ADAFA, es una súplica al viento. Es una carta a los Reyes Magos, miren ustedes. Volvemos una vez más a reivindicar lo que tantos años hemos venido reivindicando en nombre de las familias. No adelantamos, no progresamos, no podemos mirar al futuro, no tenemos esperanza ni ilusiones, porque ante un panorama tan desolador, ni siquiera podemos llevar a cabo todos los programas que necesitamos para dar respuestas a las familias, para que las familias puedan dar calidad de vida en un entorno adecuado y confortable a sus enfermos. Las familias que formamos ADAFA no pretendemos, no queremos ser meros espectadores ante una situación de sufrimiento y de soledad. Y muchas veces la desorientación y el no saber dónde ir, no saben buscar los recursos a los cuales tienen derecho. Llevamos muchos años reivindicando un censo oficial que incluya a todos los enfermos de la región, a todos los enfermos del Principado de Asturias y que recoja este centro, que recoja las situaciones reales en las que conviven los enfermos y sus familias cuidadoras. La Administración tiene la obligación, debe tener conocimiento de las características de las unidades familiares, dónde hay un enfermo, qué necesita para poder recibir la ayuda a tiempo y la ayuda que necesita. Pero la asociación es algo más que un colectivo de familias de enfermos de Alzheimer. Formamos parte de la sociedad asturiana, y queremos que se nos tengan en cuenta a la hora de hacer programas dirigidos a las demencias. Y es necesario, y es muy necesario, formar parte de la agenda política, señores políticos, que están ustedes aquí, formar parte de la agenda política para que luego no nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena, para que luego cuando leemos en los medios de comunicación una desgracia, no nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena y podamos decir, ¡ay, se les pudo ayudar demasiado tarde! No nos cansamos de repetir que ADAFA es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, de ámbito autonómico, declarada de utilidad pública y fiel cumplidora de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, 13 de diciembre, y del Reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo del 27 de abril del 2016. Está formada, gestionada y dirigida por familiares directos de enfermos de Alzheimer. Todos los socios somos iguales en derechos, deberes y obligaciones, y los cargos electos de junta directiva son por 2 años y no son retribuidos. ADAFA Asturias es una asociación de familiares de enfermos, no es ninguna agenda encubierta de profesionales ni de empresas privadas, y eso es importante que quede claro. Se estarán ustedes preguntando qué estamos haciendo las 2 solas aquí en la mesa. Se estarán ustedes preguntando ¿por qué estamos solas en la mesa? Si siempre en las jornadas y en las celebraciones del Día Mundial del Alzheimer y de las inauguraciones de las jornadas nos acompaña algún representante de la Administración regional o local en la mesa de presentación, pues la explicación es muy fácil. Con fecha del 3 de julio del 2018 se celebró la Asamblea Extraordinaria de Socios y en ella se votó y por unanimidad se acordó que este año no invitar representantes de la Administración del Principado de Asturias. Por unanimidad salió que no se invitara a ningún representante de la Administración del Principado de Asturias. En dicha asamblea
También se comentó que estábamos a la espera de que las abogadas nos comunicaran la fecha de la vista del juicio de la reclamación patrimonial de los 40.000 euros con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que la fecha del juicio ha sido antes del Día Mundial. El martes pasado, 11 de septiembre, fue un día muy triste. Fue para todas las familias un día muy triste. Y para quien les habla, fue un día tristísimo. Que una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer tenga que llegar a pleito con la Administración en defensa de los derechos de los enfermos de Alzheimer, eso no cabe en cabeza ninguna. El día antes del juicio, los medios de comunicación se pusieron en contacto con nosotros, pero no quisimos hacer declaraciones, no queríamos juicios paralelos, no queríamos alarma social. Era un día triste y era un día muy serio. No buscábamos un aplauso fácil. Creemos en la justicia, todos creemos en la justicia, y tenemos puestas las esperanzas de que el dinero se recupere, pues era la suma de las cuotas de socios de muchos años. Teniendo en cuenta que la cuota son 10 euros anuales, imagínense, para gastar 40.000 euros, cuántos años de ahorro tuvimos que tener. Necesitamos recuperar el dinero porque nos permitiría poder trabajar sin tanta presión y no tener que renunciar a una subvención, como pasó en el 2017, que tuvimos que renunciar a una subvención por no tener dinero, no tener fondos para adelantar los gastos que ello conlleva ponerlo en marcha. Las familias queremos agradecer públicamente a las profesionales su comprensión, cariño y apoyo que en todo momento nos han brindado nuestras abogadas, Sofía y Laia Duar Álvarez Cienfuegos, de despacho Egal Abogados. Fueron nuestro apoyo durante tantos años tan difíciles. La asociación está declarada de utilidad pública y gracias a ello se nos reconoció la asistencia jurídica gratuita. Gracias a ello pudimos meternos en un pleito para poder intentar recuperar los 40.000 euros que se justificaron en forma y tiempo y que salieron de los fondos de la asociación. A la Administración, a los políticos, cuando se acercan ciertas fechas, se les llena la boca a la hora de hablar sobre qué van a hacer, lo mucho que van a ayudar a todas las personas vulnerables, a todas las personas mayores, pero al final todo queda en agua de borrajas. Y la realidad es que las familias seguimos con nuestros problemas, nuestras necesidades y pensando que nos iban a ayudar para poder dar calidad de vida a nuestros enfermos, que nos iban a ayudar para que la enfermedad se pueda soportar, para que la enfermedad sea más llevadera, para que el cuidador principal no sufra y tenga tanta sobrecarga. Pero al final, señores, agua de borraja. ADAFA está integrada en la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, FAMPA. Formamos parte de su junta directiva. Quiero agradecer a la presidenta, a doña Dolores, que nos acompaña en este acto. Gracias, Dolores. La asociación ha demostrado que después de 22 años de trabajo, experiencia, de conocimientos y con un número muy importante de familias que acuden a la asociación y forman parte de ella, que ya va siendo hora de trabajar con garantías, Los años nos avalan. El modelo basado en subvenciones ha quedado caduco y seguimos con subvenciones. No es posible que estemos siempre a la espera si sale la subvención, si es concedida, la cuantía que nos van a conceder y cuándo vamos a cobrar el dinero para poder desarrollar los programas. Porque a quien perjudican es al enfermo, al indefenso. La inestabilidad y la incertidumbre no nos permite poder iniciar ningún proyecto dirigido a los enfermos y a las familias porque corremos el riesgo de volver a pleito. Es lamentable que una asociación de familias tengamos que decir esto. Un año más hemos presentado proyecto a la convocatoria de subvenciones del área social del Ayuntamiento de Oviedo para poder obtener financiación que ayude a cubrir parte de los gastos de la realización de esta jornada. Al día de hoy no se ha resuelto, pero estamos convencidos que vamos a recibir ayuda. Las familias queremos agradecer, y yo muy especialmente, a la consejera de Educación y Salud del Ayuntamiento de Oviedo, doña Mercedes González,
Su estimable colaboración y ayuda ha sido muy importante en la gestión para la cesión de un local en el centro de Ventanielles, en el que se lleva a cabo la atención a las familias todos los miércoles y está puesto en marcha desde el 1 de junio de 2018. Muchas gracias, doña Mercedes. Contamos con un convenio de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, que nos permite la contratación de la trabajadora social y cubrir otros gastos. Con lo contentos que estábamos. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre, pero qué poco dura. En el 2017, dicho convenio se había incrementado a 32.000 euros y la previsión era que esta cuantía se mantuviese todo el año 2017 y también el 2018, porque así nos la hicieron saber. La Fundación Municipal de Servicios Sociales nos informó de la reducción de 10.000 euros en el importe del convenio, quedando en 22.000 euros. El día 18 de junio del presente año, la Fundación de Servicios Sociales nos comunicó que debido a la prórroga presupuestaria se deducía la cuantía a 22.000 euros. Por todo ello, y teniendo en cuenta la fecha en la que nos lo comunica, la reducción de la cuantía del convenio nos vimos obligados a reestructurar las actividades de la asociación, ajustar el horario de la trabajadora social. Tanto es así, señores, que los miércoles por la tarde la asociación está cerrada. La pérdida de ingresos y la consiguiente reducción del horario de la trabajadora social implica que no se puedan realizar los diferentes programas que se habían planificado para todo el año, dado que hemos tenido que hacer esa reestructuración. La actividad de la asociación se ha visto obligada a hacer muchos cambios y, como siempre, a quien hacemos daño y a quien perjudicamos es al enfermo y a la familia cuidadora. Queremos agradecer a la Consejería de Sanidad la subvención concedida por el importe de 4.307,16 euros. Progresamos adecuadamente, señores. 4.307 euros para una asociación de ámbito autonómico, progresamos adecuadamente, porque otra cosa no sé qué decirles. Este año hemos desarrollado el taller de psicoestimulación dirigido a enfermos en fases leves y moderadas, gracias a la subvención del IRPF. Gracias a la subvención del IRPF, concedido por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, lo que ha posibilitado desarrollar terapias de estimulación bastantes meses, desde marzo hasta septiembre. Y las terapias están siendo un gran éxito porque hemos puesto unas terapias de estimulación a través de las nuevas tecnologías, con gran éxito. Hoy hemos conocido, hace pocas horas, la propuesta provisional de la concesión de la subvención solicitada en la línea de discapacidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por un importe de 9.990 euros. Progresamos adecuadamente, 9.990 euros. Ante este panorama tan desolador, señores, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la asociación por esta incertidumbre de este modelo basado en subvenciones y que estos miles de familias acuden a diferentes organismos administrativos a pedir apoyo, ayuda, asesoramiento, comprensión, una mano amiga que les ayuda como vienen a la asociación? ¿A dónde van a ir estas miles de personas si la asociación cierra por falta de ayuda? No lo sé. Otro de los cometidos de la asociación es fomentar el apoyo a la investigación. Las familias tenemos puestas las esperanzas en la investigación. La sociedad científica tiene abiertas varias vías de investigación. Algunas no llegan a finalizarse por diferentes causas y otras por falta de ayuda económica. La ciencia tiene un difícil reto para encontrar un tratamiento preventivo y curativo ante una enfermedad que se resiste y que solo deja ver su cara más amarga. Voy terminando. Si queremos que la investigación avance y la ciencia llegue a buen puerto, tenemos que empezar siendo generosos, siendo solidarios nosotros mismos, donando nuestros cerebros, que tanto los cerebros enfermos que con enfermos sanos puedan estudiar,
puedan estudiar la enfermedad de Alzheimer y se pueda encontrar un tratamiento preventivo o curativo. Antes de pasar a presentarles el programa de la jornada que hoy nos ocupa, quisiera transmitir un especial reconocimiento y agradecimiento el carácter solidario y comprometido del ponente que nos acompaña, don Sergio Calleja Puerta, neurólogo de Luca. En nuestro afán de conocer la enfermedad desde distintas disciplinas, este tema escogido para la jornada de hoy es muy importante y la persona que nos acompaña y que lo va a impartir es un gran profesional. Tiene grandes cualidades, pero hay una que van a comprobar ustedes. Es el entender, el comprender y estar cerca del enfermo y la familia. Y eso no es fácil en un profesional. Compartirá con todos nosotros sus conocimientos, experiencias, sabiduría y su calidad humana de una forma totalmente voluntaria. Quiero agradecer también a doña Lorena Crespo Melendi, la trabajadora social, mi compañera de fatigas, la primera que se lleva los sustos. Gracias, Lorena. Para finalizar mi intervención, agradecer en nombre de las familias de ADAFA a los representantes políticos que estáis sentados entre el público. Y aprovecho, y les miro a todos ustedes que están sentados entre el público, aprovecho en nombre de la familia, abro comillas, al igual que otras entidades tienen una partida presupuestaria, por favor, cuando negocien ustedes las partidas presupuestarias, acuérdense de los enfermos de Alzheimer, porque de verdad que lo necesitamos. ADAFA Asturias no podemos seguir en esta situación tan lamentable e inestable de que no sabemos del día 1 de enero cómo llegaremos al 31 de diciembre y lo que no podemos es seguir en pleitos. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Y ya sé que no es fácil estar ahí sentado y escuchar a una presidenta que no calla de pedir, pero señores, en la carta a los Reyes Magos. Agradecemos a todas las entidades que han colaborado en la realización de esta jornada, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, al Hospital Universitario Central de Asturias, al excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, al Club de Prensa Nueva España por cedernos el espacio, a todos los medios de comunicación local, regional, prensa y radio por el excelente trabajo realizado en la divulgación de estas jornadas. Y sobre todo a todos ustedes su presencia, su participación y su esfuerzo por estar aquí, porque hay muchos familiares de enfermos de Alzheimer que habrán tenido que buscar ayuda para poder asistir y dejar a su enfermo con otra persona. Por todo ello, muchas gracias. Les doy una vez más la bienvenida, no dudando de que al escuchar a don Sergio, al neurólogo, les va a gustar. Muchas gracias. Decía que hay cosas que se aprenden en los libros y hay otras que se aprenden solo tratando con la gente, con los pacientes y con personas que te vas encontrando como Concha y Lorena. El enfoque acaba siendo completamente diferente. Cuando uno acaba la facultad tiene un pensamiento fundamentalmente científico
pacifista, piensa que va a cambiar la historia de la enfermedad, que va a encontrar la cura y al final descubre que lo que tiene que hacer es intentar cambiar la historia de cada persona con la que se va encontrando, aunque sea una ambición menor, entre comillas. Bien, de esa manera voy a enfocar esta charla. Bien. El nombre, la enfermedad de la paciente de Alzheimer, puede ser un poco chocante, porque se suele llamar la enfermedad de Alzheimer. Y lleva este nombre porque hay cosas que las palabras dicen y que no nos damos cuenta de qué dicen. Esos dos que están viendo en la foto son el doctor Alois Alzheimer y Augusta Deter. Seguramente nunca oyeron hablar de Augusta Deter. Alzheimer era un médico que a principios del siglo XX fue destinado a trabajar en el Hospital de Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt. Cuando trabajaba allí se dio cuenta de que había una persona, que era Augusta, que tenía una enfermedad muy distinta a la de la mayoría de los pacientes. Aquella no era una enfermedad mental al uso y no era tampoco una epiléptica, era otra cosa. Tuvo tanto interés en su caso que estuvo estudiándola durante meses y conservamos todavía la historia clínica que construyó a base de las observaciones que hizo en aquel tiempo. Luego sus caminos se separaron, Augusta siguió ahí aislada de la sociedad. Era una mujer, Augusta, que un buen día empezó a tener un trastorno celotípico, empezó a pensar que su marido la engañaba de una manera totalmente obsesiva, empezó a pensar que la gente hablaba de ella y poco a poco fue perdiendo la memoria y fue recluida en el asilo aquel y vivió ahí hasta su muerte. Cuando murió el responsable del asilo, pues tuvo la gentileza de enviar el cerebro de Augusta al hospital de Múnich, donde entonces estaba Alzheimer, y estudiando aquel cerebro estableció las primeras observaciones anatomopatológicas, es decir, lo estudió con el microscopio y encontró una serie de rasgos muy típicos que hoy sabemos que son los característicos de esta enfermedad. Es decir, Alzheimer hizo un trabajo científico de primer orden, pero nadie se acuerda de Augusta. Y lo que voy a intentar transmitir con esta charla es que tenemos que cambiar un poco el enfoque. No podemos hacer una medicina centrada en los médicos, tenemos que hacer una medicina centrada en los pacientes. Habitualmente cuando nosotros abordamos un paciente, como neurólogos, nos centramos en eso de la foto. Eso de la foto es la cabeza, el cerebro. Sin embargo, probablemente tenga mucho más sentido hacer una visión un poco más amplia y centrarse en la persona. Y seguramente seremos mucho más eficaces si ampliamos todavía más el foco y nos centramos en la persona y en su entorno. Porque la persona aislada no es nada y la persona se explica y sus problemas se explican también en función del entorno en el que se desarrolla, en el que vive, en el que muere. Bien, ese cuadro, por cierto, está en el Museo de Bellas Artes de Asturias y si quieren pueden pasar a verlo, está muy guay, no se conoce casi, pero está muy bien. Miren, hay un libro reciente que publicó un endocrinólogo, bueno, no es americano, trabaja en la Clínica Mayo, pero es un endocrinólogo peruano. El endocrinólogo en cuestión redunda sobre esto que les acabo de contar y sobre lo que voy a contar a continuación. Es necesario cambiar el foco de la medicina. El libro se llama Why We Rebel, ¿por qué nos rebelamos? Y el movimiento que impulsa el endocrinólogo en cuestión, que se llama Víctor Montori, es lo que se llama la revolución de los pacientes. Y les voy a leer en un minuto cuál es la proclama a través de la cual él intenta llegar a todos. Dice: nos levantamos contra el status quo, contra la idea del cuidado de la salud como un proceso industrial, contra los sistemas de salud que priorizan la eficiencia y el beneficio sobre todo lo demás, contra las consultas corrompidas por la necesidad de documentarlo todo, contra la codicia. Nuestra revolución cuestiona que esto sea lo mejor a lo que podemos aspirar. Podemos hacerlo mejor. El cuidado de la salud gira en torno a la comprensión de quién eres y qué te aflige, para buscar la mejor forma de ayudarte. Por eso el médico necesita verte a ti y a tu situación en alta definición. El cuadro completo, complejo y contradictorio. Por eso necesita que te involucres. En la consulta médica deben reflejarse tus objetivos y nuestro mejor conocimiento, no los objetivos de la organización, ni de la investigación, ni de las guías clínicas. El cuidado de la salud, concluye, debe ser propulsado por la solidaridad. Eso que decimos a veces, voy a ver al ictus o al Alzheimer de la habitación 845. Es una corrupción en sí la frase. Tú no vas a ver un ictus ni un Alzheimer, vas a ver una persona que tiene un problema. Es una persona que tiene su historia, tiene sus circunstancias y tiene una enfermedad de manera igualmente circunstancial. Y así lo tenemos que contemplar. Mirad, por dar una perspectiva global de lo que es esta enfermedad es la gran epidemia del siglo XXI.
Actualmente se calcula que en el mundo hay 46 millones de personas que padecen Alzheimer, lo cual viene a significar hoy por hoy que se diagnostica un caso nuevo cada 3 segundos. Y está aumentando de tal manera que se calcula también, se proyecta que en 2050 habrá aproximadamente 130 millones de enfermos. Esto es un drama humano, es un drama social y es un problema económico. Es un problema económico porque el coste de la enfermedad se calcula hoy en 800.000 millones de dólares anuales, lo cual representa algo más del 1% del Producto Interior Bruto mundial. Dentro de este panorama, España ocupa un lugar que no nos gustaría ocupar. Es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de la demencia. Hay un 6,3% de españoles de más de 60 años que padecen demencia. Y en España también existen cálculos económicos. El coste de atender a una persona con esta enfermedad viene a ser por término medio de 31.000 euros al año, que en su inmensa mayoría son asumidos por las familias. Esto, solo en el Estado español, viene a representar unos 50.000 millones de euros anuales. Todos estos datos justifican esta frase, que puede ser muy tópica, pero que es absolutamente real. La demencia es el mayor desafío global, no solo para los sistemas de salud, sino también para los servicios sociales del siglo XXI. Y esto hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer el abordaje que tengamos que hacer. En España ya les decía que se calcula que, al igual que en el resto del mundo, la prevalencia va a aumentar de manera muy significativa. Los costes, no voy a entrar en un análisis pormenorizado de España, sino que quiero que los vean comparados con otros países europeos. Miren, este es un estudio europeo que se hizo hace unos pocos años, que incluyó también a Canadá, y en él comparan los gastos en Alzheimer en Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. No lo están viendo por ahí, pero yo se lo voy a decir. Hay unos datos que son muy reveladores. España es el segundo país en el que hay más gastos informales, es decir, el segundo país en el que en mayor proporción los gastos de la enfermedad recaen sobre la familia. España es el segundo país con menos gasto social de todos los que se analizan aquí. Y España es el segundo país con más gastos médicos. ¿Esto es bueno o malo? Es el segundo país con más gastos médicos. Ahora mismo lo vamos a analizar y os voy a contar un poco cuál es la perspectiva y lo que significa esto. Antes de pasar a este análisis, quiero contaros lo que sabemos desde el punto de vista científico de la enfermedad, que es un poco más de lo que sabía Alzheimer, pero no mucho más. Alzheimer describió la anatomía patológica, es decir, describió lo que se podía ver en el microscopio. Y a partir de su observación hubo un montón de científicos que a lo largo de los años intentaron generar teorías que explicaban por qué se encontraba en el cerebro lo que Alzheimer había visto. A lo largo de los últimos 20 o 30 años ha dominado lo que se llama la teoría amiloide. Es decir, la teoría amiloide viene a decir que hay una serie de disregulaciones que van a llevar a que en las neuronas se acumule una proteína, la proteína amiloide, que da lugar a un mal funcionamiento de la neurona y finalmente a la muerte neuronal. Eso comienza en una zona concreta del cerebro, el lóbulo temporal, que es la zona donde se gestiona la memoria. Por eso los primeros síntomas que van a tener los pacientes con demencia va a ser una pérdida de la memoria inmediata o de la memoria reciente. Posteriormente, la enfermedad se extiende como una mancha de aceite por el cerebro del paciente y va aniquilando las neuronas de manera progresiva en otras localizaciones. Afecta al lóbulo frontal y va a producir trastornos de conductas. Afecta al lóbulo frontal y va a producir trastornos en la capacidad de hablar. Y al final afecta a la totalidad del cerebro y compromete la totalidad de las funciones cerebrales del paciente. Esto, a grosso modo, es lo que nos vamos a encontrar cuando estudiamos científicamente la enfermedad. La enfermedad, como saben, tiene una serie de fases que van a dar lugar a que el tiempo en el que el paciente evoluciona dentro de la misma sea largo, de muchos años. Hay una fase inicial en la que el paciente experimenta únicamente síntomas subjetivos, siente que está perdiendo memoria, pero cuando los médicos van a examinar al paciente, pues ven que los test neuropsicológicos son más o menos normales, como los que puede tener otra persona cualquiera. Hay una segunda fase, que se llama la fase de deterioro cognitivo leve, en la que el paciente tiene claramente una pérdida de alguna función. Pero a pesar de ello, sigue pudiendo llevar a cabo una vida de interacción social y familiar normal. En esa fase de deterioro cognitivo leve, el paciente puede permanecer unos años.
Se dice que cada año un 10% de los pacientes con deterioro cognitivo leve van a saltar a la siguiente fase, que ya es la fase de demencia, en la que se va produciendo una pérdida progresiva de funciones y el paciente se va haciendo cada vez más y más dependiente. Esta es más o menos la evolución de la enfermedad. Como pueden imaginar, ha habido a lo largo de los últimos años investigaciones de hondo calado que han intentado frenar esto. Desde un doble punto de vista, frenar la evolución una vez que se presenta y prevenir la enfermedad cuando todavía no ha ocurrido. Teniendo en cuenta además que la enfermedad tiene un trasfondo genético en algunos pacientes y en algunos pacientes se puede anticipar que tiene un alto riesgo de llegar a padecer la enfermedad. ¿Qué podemos decir hoy por hoy de las herramientas farmacológicas que tenemos para luchar contra la enfermedad? Se pueden decir muchas cosas decepcionantes en realidad. Se puede decir que el 90% de los fármacos que se han ensayado a lo largo de los últimos años han fracasado. Se puede decir que después de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, fármacos que se llaman antievolutivos, pero que en realidad tienen un efecto antievolutivo muy discreto, desde que salieron hace unos 15 o 20 años, no ha habido absolutamente ningún avance desde el punto de vista de la farmacología. Y se puede decir que esto ha influido muy recientemente en los grandes inversores y a principios del año 2018 una de las empresas farmacéuticas más potentes del planeta, Pfizer, decidió abandonar todas sus líneas de investigación, tanto en Alzheimer como en Parkinson. Es decir, el panorama desde el punto de vista de la investigación no es en estos momentos nada halagüeño. Hay un factor más que hay que tener en cuenta y que ha venido a distorsionar todavía más la confianza de la gente en los medicamentos. Cuando se analiza ya con 20 años de experiencia qué efecto producen los fármacos que damos los médicos a los pacientes para intentar frenar la evolución de la enfermedad, hay discrepancias, pero probablemente los efectos sean muy discretos. Y hay quien afirma que los efectos secundarios que producen esos fármacos son tan importantes que el Estado francés hace 4 meses ha decidido desfinanciar esos fármacos. Es decir, en Francia los fármacos que se utilizan en España y en la mayor parte de los países del mundo para frenar la evolución de la enfermedad ya no son financiados por el Estado. Estos fármacos, que como les digo están ahora mismo en una situación muy controvertidos, representan, por ejemplo, en España un coste de aproximadamente 500 millones de euros anuales. Estos fármacos que se acaban de desfinanciar en Francia, en España son 500 millones de costes anuales. Y hay una cosa muy curiosa cuando se piensa en ella, y es que España es el país del mundo que más dinero gasta en estos fármacos. ¿Cómo nos podemos explicar esto? Pues, bueno, podemos investigar en realidad cuál es la relación en España entre la industria farmacéutica y las sociedades científicas. Y podemos darnos cuenta de que en España hay una relación entre los médicos, por ejemplo, y los laboratorios farmacéuticos demasiado estrecha desde el punto de vista de muchos, y que a lo mejor esto explica el hecho de que durante demasiados años nos hayamos centrado excesivamente en los tratamientos farmacológicos y hayamos dejado totalmente de lado los tratamientos no farmacológicos. Probablemente pensarán que les estoy dando una perspectiva un poco pesimista con respecto a la enfermedad, pero a partir de ahora verán cómo no soy pesimista en absoluto, y les voy a dar la solución. No la solución definitiva, lógicamente, pero un rayo de esperanza va a surgir. Miren, ¿por qué está fracasando la investigación? Pues probablemente porque estamos siguiendo teorías fisiopatológicas equivocadas. Hay mucha gente que piensa que la famosa teoría amiloide, que afirmaba que la deposición de esta proteína amiloide en las neuronas era la responsable de la muerte de las neuronas, no está aceptada. Y entonces se están empezando a seguir vías de investigación alternativas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Tenemos que invertir mucho en investigación o tenemos que hacer otras cosas? Bueno, hay una frase que no me acuerdo dónde la vi, decía el discípulo del maestro: ¿qué debemos hacer, maestro? ¿Sembrar el trigo o hacer la revolución? Y la respuesta del maestro era, pues está clarísimo, hay que sembrar el trigo y hacer la revolución, porque tenemos que comer hoy y preparar la comida de mañana. Y ahora les voy a contar cómo se puede vivir mejor, qué se puede hacer con el fin de evitar, en la medida de nuestras posibilidades, desarrollar la enfermedad de Alzheimer, y cuáles son los remedios que pueden aliviar la situación de los pacientes y de las familias. Cura no hay, remedio sí. Miren,
La demencia está muy relacionada con la salud cardiovascular. Eso es una evidencia cada vez más potente. Hay un estudio sueco muy reciente que demostró, siguiendo a 200 mujeres durante 44 años, que esas mujeres, las que estaban en buena forma física, tenían un 88% menos de riesgo de desarrollar una demencia. Es un estudio muy potente porque siguió a una serie de personas durante 40 años. No hizo ningún corte transversal, no hizo ninguna asunción, sino que simplemente dejó que evolucionara la vida y empezó a mirar qué pasaba con esa gente en función de su forma física. Por ejemplo, la persona que tenía mala forma física, al cabo de 44 años, tenía un 30% de posibilidades de desarrollar una demencia. Pero si tenía buena forma física, tenía un 5% de posibilidades de desarrollar una demencia. Es decir, la buena salud cardiovascular es un factor clave que va a evitar que en el futuro tengamos problemas de esta naturaleza. No solo eso, sino que además la demencia llega mucho más tarde. En el grupo que tenía mala forma física, la demencia llegó a los 81 años en los que llegó. En el grupo que tenía buena forma física llegó a los 90 años, es decir, aguantaron mucho más. Nosotros vemos todo el día pacientes con ictus y sabemos indudablemente que los pacientes que han sufrido un ictus tienen un riesgo mayor de desarrollar la demencia. Pero hay algo muy notable. No solo tienen el riesgo mayor después del ictus, también tienen un riesgo mayor antes del ictus. Es decir, sus vasos sanguíneos se han ido dañando a lo largo de los años como consecuencia de la acumulación de factores de riesgo, hipertensos, sedentarios, diabéticos, fumadores. Y ya antes de que desarrollen el ictus, el daño que se ha producido en sus arterias y como consecuencia en su cerebro es tan importante que esos pacientes, ese grupo, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar una demencia. En contraposición, los que no van a desarrollar un ictus también tienen un riesgo más bajo de desarrollar una demencia. Hay un estudio reciente que llama mucho la atención, que hace una comparación entre cuál es el riesgo de desarrollar una demencia en función de a qué distancia vives de una carretera. Y se estarán preguntando en qué influye la carretera en este aspecto. Ahora se lo voy a contar. El estudio en cuestión es muy potente desde el punto de vista epidemiológico. Estudió a 6 millones de individuos adultos en Canadá y los siguió durante 11 años. ¿Y saben lo que encontraron? Cuando la gente vivía a menos de 50 metros de una vía principal de tráfico pesado, el riesgo de demencia aumentaba un 7%. Si vivían entre 50 y 100 metros de distancia, el riesgo era menor, del 4%. Y si vivían entre 100 y 200 metros, el riesgo aumentaba un 2%. Dense cuenta de la relevancia de todo esto. ¿Por qué? Pues por la contaminación ambiental. La contaminación ambiental se revela a lo largo de los últimos años como un factor de riesgo principal de desarrollar enfermedades de los vasos sanguíneos cerebrales. Y los vasos sanguíneos cerebrales van a llegar a todos los rincones del cerebro y, por tanto, cuando enferman, van a dar lugar a una repercusión que puede ser el ictus o puede ser la demencia. Como ven, estoy amontonando factores que son factores sociales y que son factores modificables. Y que si los tenemos en cuenta y somos capaces de manejarlos, vamos a conseguir un efecto poblacional muy, muy importante. La alimentación es clave. Está muy claro que los pacientes que tienen sobrepeso van a tener un riesgo notablemente mayor de desarrollar una demencia, pero también está claro lo contrario. Los pacientes que están desnutridos también tienen un riesgo más elevado. Por tanto, una nutrición adecuada es clave. Al respecto de esto, se venden fármacos se venden preparados nutricionales que se afirma que pueden disminuir el riesgo de padecer demencia. Los omega 3 o todos estos. No hay ninguna demostración de que sean favorables. Y sí hay demostraciones inequívocas de que la dieta mediterránea, esa sí que disminuye notablemente el riesgo de desarrollar una demencia, siempre a través de la mejora de la salud cardiovascular. Sabemos de manera indudable que los pacientes que beben alcohol van a tener un riesgo notablemente mayor de desarrollar una demencia. Y esto se justifica en función del efecto tóxico que el alcohol tiene sobre las propias neuronas, de manera que va a producir una muerte acelerada del tejido neuronal y estos pacientes van a tener más riesgo de demencia. Hay otros factores que ya no son cardiovasculares, sino que tienen que ver con la salud del propio cerebro, de las conexiones, de la cognición. Y entre ellos destaca mucho el aislamiento social. Se sabe desde hace mucho tiempo que el aislamiento social, el hecho de vivir solo, y sobre todo, no tanto el hecho de vivir solo, sino el hecho de sentirse solo, aumenta muy notablemente el riesgo de desarrollar una demencia. Tened en cuenta que esto se está convirtiendo en una epidemia en el mundo
mundo occidental y que, como dicen ahí, en España hay ya casi 5 millones de personas que viven solas. Desde este punto de vista, la vida moderna, que tiende a aislarnos en compartimentos estancos en el piso y tal, no salgo para nada y tal, eso representa una situación pues, totalmente deletérea desde el punto de vista de la preservación de la memoria y de la función cognitiva. Y el nivel educativo, no hay ninguna duda de que es una de las mejores protecciones que podemos tener contra el desarrollo de la demencia y de la pérdida de memoria. Los pacientes, las personas que han tenido más años de educación, independientemente de otros factores sociales, independientemente del riesgo vascular que tengan, independientemente del estilo de vida que lleven, todos estos individuos, más tiempo de educación significa menor riesgo de perder la memoria. Bien, todo esto que les digo tiene un peso, y el peso lo pueden ver aquí. Bueno, no se ve muy bien, pero yo se lo voy a contar. Eso es la carretera de la vida. Empieza arriba y termina abajo. Bien, cuando empieza la carretera de la vida, pues lo primero que tenemos son factores de riesgo genéticos. ¿Saben cuánto pesa el riesgo genético en la posibilidad de desarrollar la demencia? Un 8% nada más. Si cogemos 100, solamente 8 dependen de la genética. A medida que vamos creciendo tenemos la educación. La educación pesa bastante. Pesa entre 8 y 9%. Es más importante la educación que la genética, pesa mucho más. Y a medida que vamos creciendo se acumula todo lo demás. El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, el hecho de estar solo, el hecho de estar sordo, la sordera lleva al aislamiento y eso también aumenta los riesgos. Bueno, pues si juntamos todos esos factores, todos los que los acabo de ir contando, y calculamos cuánto pesa, eso representa el 35%. Si nosotros fuéramos capaces de controlar todos los factores que les acabo de decir, que son factores sociales, podríamos disminuir el 35% del riesgo de demencia en nuestra población. Eso es mucho, si no te toca a ti, pero desde el punto de vista social es muchísimo, porque si hay 46 millones de pacientes en el mundo que padecen demencia y podríamos bajar en un 30% esa incidencia, el efecto global es superior al que puede producir cualquiera de los fármacos que conocemos, casi en cualquier enfermedad. Y no me refiero ya a la demencia, donde hay muy poco desde el punto de vista farmacológico. De manera que preventivamente hay 3 dominios en los que hay que actuar. Primero, aumentar la reserva cognitiva. ¿Cómo se aumenta la reserva cognitiva? Pues favoreciendo que la educación de la gente sea adecuada, con el entrenamiento cognitivo, con la preservación de la audición, evitando el aislamiento. Segundo, eviten dañar sus cerebros. Lo que más va a dañar el cerebro va a ser la enfermedad de las arterias. Deje de fumar, reduzca la obesidad, trate su diabetes, haga una dieta mediterránea, haga ejercicio físico. Y tercero, reduzca la inflamación del cerebro. Hay cierta evidencia de que los factores proinflamatorios del cerebro, que se combaten también con una dieta adecuada, la dieta mediterránea, o con el ejercicio físico, son muy relevantes. Hagan todo esto y su riesgo de demencia disminuirá hasta un 35%. En definitiva, lo que tenemos es un individuo considerado en el contexto de una sociedad, no aisladamente. Y yo creo que la medicina tiene que ser así, tiene que considerar al individuo en su contexto. Bien, esto es preventivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando la demencia ya llegó? Aquí estamos hablando todo el día de los fármacos, pero ya hace más de un año que la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan global de acción en salud pública contra la demencia, un plan que quieren implementar en el periodo de 2017-2025 y en el que, si se fijan, los fármacos representan solamente 1 de 7 líneas de acción. La primera es, lógicamente, colocar la demencia como una prioridad de salud pública porque hemos demostrado con números que lo es. La segunda es que la gente, la población, esté familiarizada con el problema. No podemos esconder a la persona con demencia en la residencia o detrás de una puerta y hacer como si no existiera. Son personas, tienen derechos humanos como todos los demás y deben ser visibles. Tercero, hay que reducir los factores de riesgo. Efectivamente, los factores de riesgo, si los controlamos, tienen un efecto preventivo, pero si los controlamos una vez que ha empezado la enfermedad, van a ralentizar también el desarrollo de la propia enfermedad. Cuarto, hay que implementar, lógicamente, el diagnóstico. Esto es lo que compete al sistema sanitario, la mayor parte de lo demás no. El tratamiento, el cuidado y el apoyo a sus pacientes. El quinto punto es muy importante y hace referencia al apoyo de los cuidadores.
El sexto punto es implantar sistemas de información que permitan mejorar el tratamiento de la demencia. Y el séptimo es potenciar tanto la investigación como la innovación. Es decir, es un abordaje desde una perspectiva social. Hay que mejorar el entorno del paciente, hay que mejorar las condiciones de vida del paciente, hay que apoyar a los cuidadores y hay que invertir mucho más en gastos sociales, porque la diapositiva que les puse antes, en la que España era el país en el que más cargábamos a las familias y en el que más gastábamos en fármacos y menos en gastos sociales, indica que estamos siguiendo un camino inadecuado y que tenemos que cambiar un poco el enfoque, porque realmente es el enfoque del gasto social el que más va a incidir sobre los factores que condicionan tanto la presentación de la enfermedad como la evolución posterior. La OMS se basa en una serie de principios que son lógicos e irrenunciables. Principios como el paciente con demencia tiene derechos humanos, lo que les comentaba hace un momento, y hay que respetarlos desde todos los puntos de vista. La persona pierde capacidades, pero sigue siendo humano como todos los demás. Bueno, hay muchos factores a considerar en este apartado, desde las contenciones de los pacientes en algunos establecimientos residenciales, pasando por un montón de aspectos. Hay otros aspectos importantes, la necesidad de hacer un abordaje multifactorial, la necesidad de potenciar la protección a la salud universal y los servicios sociales universales, la necesidad de ser equitativos, la equidad, nunca la hay que perder de vista, de acuerdo con la OMS, el hecho de hacer prácticas basadas en la evidencia, es decir, si estamos diciendo todo esto, no es porque se me haya ocurrido a mí ni a los de la OMS, es porque hay todos los estudios anteriores que los acabo de mostrar y muchísimos más que lo avalan y que convierten a esto en una práctica científicamente probada y basada en datos incontrovertibles. El abordaje de la demencia, y esto es muy importante, no debe dejar a nadie atrás. La revista The Lancet, que es una de las dos revistas de medicina más importantes del planeta, esta está editada en el Reino Unido, siempre tiene un enfoque más social que la otra revista que está editada en Estados Unidos, probablemente por la tradición de medicina universal del Reino Unido, afirma que si la cura está por venir, pues esperémosla y potenciemos la investigación. Pero ahora tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarlos. Y en el propósito de cuidarlos, ellos crearon una comisión que propone una serie de medidas. Esas medidas son de sentido común. Tenemos que individualizar el cuidado. Olvidémonos del paciente, olvidémonos del Alzheimer de la habitación 845. Tenemos una persona con nombres y apellidos, con su historia, con sus condicionantes, y tenemos que conocerle y tenemos que controlarlo. Segundo, hay que cuidar a los cuidadores. Tercero, es necesario planificar el futuro. Sabemos que la enfermedad va a conllevar una progresiva merma de capacidades, lo sabemos desde el principio, y tenemos que hablar con el paciente y con la familia, tenemos que decirles lo que va a pasar, tenemos que pulsar sus creencias y sus opiniones con el fin de planificar lo que va a ser ese futuro hasta el final. Tenemos que respetar a toda costa la autonomía del paciente, que a veces no lo hacemos. Necesitamos controlar los síntomas neuropsiquiátricos, la ansiedad, la agitación, que a veces convierte la vida en un infierno directamente y que a veces no manejamos con la suficiente energía. ¿Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías? Seguro que sí, pero no debemos perder nunca de vista el contacto social, que es la clave fundamental en cualquier relación médica y en cualquier relación de personas. Respecto a los cuidados al final de la vida, es algo de lo que no hablamos directamente. No se habla de los cuidados al final de la vida. ¿Qué ocurre cuando la enfermedad se convierte ya en una situación terminal? Cuando el paciente ya no tiene ninguna capacidad de reconocimiento, ni de movimiento, ni de tragar, ni de nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Quién lo aborda con antelación? Tenemos que abordarlo nosotros. Y existen documentos de sociedades europeas de cuidados paliativos que establecen claramente una serie de principios que parecen razonables, pero que deben ser discutidos siempre con la familia. En la primera fase hay que intentar prolongar la vida. En la segunda fase hay que intentar mantener la función. Pero en la tercera fase probablemente tenemos que intentar mantener el confort. Y los otros dos factores, el mantenimiento de la función ya no cabe, y la prolongación de la vida, bueno, ahí intervienen las creencias. Hay un neurólogo muy reconocido en España que cuando llega a este punto en el que estoy yo, dice, bueno, si ustedes son católicos, seguramente recordarán a Juan Pablo II. Entonces, Juan Pablo II era un hombre que tenía Parkinson y llegó un momento en que el Parkinson estaba
muy avanzado y se planteó volver a llevarle al hospital, ponerle una sonda nasogástrica a comer, volver a poner sueros, prolongar una vida que se estaba agotando. Y dicen que dijo, llevadme a la casa del Padre. Y eso lo dijo el jefe de la Iglesia. Entonces, quiero decir, no hay que esquivar estos debates. Son claves, son muy importantes. La vida es importante, pero la muerte también. Tenemos 5 minutos. Bueno, voy a utilizar muchos menos. Ya estoy terminando. Lo que les quiero contar al final es que mi propuesta es, vamos a hacer todo lo que podamos en la investigación, pero mientras el fármaco milagroso y curativo llega y no, necesitamos una sociedad fuerte que dé un apoyo potente a los pacientes, a las familias, una actividad preventiva potente que se debe promocionar desde los aparatos públicos, desde los servicios públicos, y todo eso sin duda va a mejorar la vida de los pacientes, va a mejorar la vida de las familias, y aunque no los va a curar, probablemente va a hacer que la vida sea mucho más digna. Yo soy de un pueblo que se llama Coya, en el municipio de Piloña. Como todos los pueblos, es un pueblo que se vacía, y a medida que se vacía, se disgrega, se rompe, y al final acabamos siendo unos cuantos viejos, cada uno en su casa, con muy poco contacto entre ellos. Bueno, pasó una cosa muy interesante. Hicieron, el año pasado, una asociación de pacientes. El ayuntamiento arregló la escuela, que se convirtió en un centro social, y empezaron a hacer labor colectiva. Ahora todas las tardes van a ir a la escuela y hacen alguna cosa, alguna actividad que van organizando ellos mismos. Y cuando llega el Día de la Madre, todo el mundo se junta con la madre más vieja del pueblo y van a hacerle un homenaje. Esa madre vieja del pueblo, ¿pensáis que se siente sola? Ya no se siente sola. Esto cambia totalmente la calidad de vida de la gente. Carmen, aquella de abajo, era la chigrera. Estuvo siendo la chigrera durante 60 años y luego pensó que la gente se había olvidado de ella, pero no se habían olvidado. ¿Veis lo que quiero decir? Una sociedad cohesionada que consigue cuidarse a sí misma es una sociedad en la que la gente vive mejor. Y aunque tenga demencia, sigue siendo la misma persona que fue, con sus circunstancias, y puede vivir razonablemente bien. Así que mi propuesta es, pongamos en marcha la revolución de los pacientes. Gracias. Le llevaban, y hasta hace una semana que estuvo 3 días ingresado, pedí con la suerte de un doctor que dijo, oiga, este señor lleva 5 veces desde 2013 ingresando por pérdida de conocimiento. Dice, no, sí, causa desconocida. Dice, no hay causa desconocida para un desvanecimiento. Hasta que no demos con él, no sale de este hospital. Ese doctor se propuso y dio con ello. Le quitó el medicamento. Le puedo decir que en una semana el cambio que ha dado es increíble. Increíble, ¿eh? Sí, Se tiene más movilidad, no está durmiendo las 24 horas, degusta y habla y participa. Y yo, por suerte, tengo una nieta que estudió medicina y está haciendo neurocirujano de neonatos. Dice, abuela, mándame el tratamiento. Eso ralentiza todo el organismo. Ella está en Alemania. Lo cual, yo soy de las que digo, el tratamiento del Alzheimer no trata, no cura, pero lo que estoy comprobando es el apoyo personal al enfermo, luchar las 24 horas con él y estar por la mañana, por la tarde, paseando, que habla con gente, sociabilizándole. Y para mí es el mejor tratamiento. Y doy fe de ello. Lleva desde el 2008 diagnosticado de Alzheimer. Estoy en el 18. Y soy yo la que le llevo,
Pues yo agradezco su testimonio, pero tengo que decir una cosa. Es un error coger a todos los pacientes y considerarlos iguales y poner los mismos fármacos a todos. Probablemente los fármacos en algunos pacientes son perjudiciales, en otros pacientes son beneficiosos y en otros pacientes son indiferentes. Y la clave es que nosotros y vosotros, todo el mundo, sea consciente de ello. Y si un fármaco no funciona, evitarlo. Y tenemos que conocer muy bien los efectos adversos que su familiar estuvo padeciendo de una manera bastante dramática, por lo que veo. Los fármacos, en mi opinión, si cogemos la totalidad de los pacientes y los analizamos, hacemos una estadística, probablemente tienen un efecto prácticamente irrelevante. Algunos efectos adversos importantes, en otros menos. Pero hay algunos individuos concretos en los que, en la experiencia nuestra y en la de los familiares, sí que existe durante un tiempo una mejoría parcial. Que se nota, ¿sabe cuándo? Cuando los quitamos. Quitamos el fármaco porque probablemente no sirve para nada y entonces el paciente empeora. O como en el caso de sus familiares, mejora. Eso significa que los fármacos algo hacen, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos y manejar a los pacientes como individuos, no manejar a pacientes como números. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer? ¿Yo considero que es sinónimo? Sí, el término demencia senil ahora ya no se usa mucho. La demencia es el proceso que antes describí en el que hay una pérdida de funciones mentales que lleva al paciente a la incapacidad de tener una vida sociofamiliar normal. Eso es la demencia. Dentro de las demencias hay muchos subtipos. El Alzheimer es el subtipo más frecuente. Una forma neurodegenerativa que viene a representar aproximadamente el 60% de todos los casos. Pero hay otros. La segunda causa más frecuente es la enfermedad vascular. Los pacientes que tuvieron un ictus, a los que les afectó a lo mejor la movilidad o la visión, pero también la memoria. Y ellos también tienen una demencia. Y hay otros muchos procesos que son ya más minoritarios. Entonces, el concepto global de demencia es la pérdida de función. Y dentro de ella, la mayor parte son Alzheimer, pero hay otras causas. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en un centro de mayores y aunque un poco creo que después de esta charla la respuesta va más un poco de acorde con nuestra forma de proceder en nuestro centro, es mejor tenerles sectorizados a los enfermos, a los usuarios, a los que padecen Alzheimer, ¿o es mejor tenerles conviviendo, salvo que interfieran de una manera, digamos, excéntrica ya, que no deje al resto de los usuarios realizar su vida normal? ¿Es mejor que compartan, que convivan con el resto de los usuarios del centro? Hombre, lo óptimo es convivir con el resto del mundo, ¿no? Si están en una residencia, lo mejor es que convivan con el resto de usuarios. O sea, la sectorización no es lo que, digamos, se debe de hacer. No. La sectorización extrema va a dar lugar a la privación prácticamente completa de interacción, porque el resto de los convivientes van a ser personas con las mismas limitaciones y lo que en realidad estimula al paciente es ver cosas nuevas, hablar con otra gente, tener una variedad en lo que es su día a día. Gracias. La última pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, procede a cerrar el acto con Chamena, presidenta de las Respuestas. Agradecerles a todos ustedes su presencia y desearles buenas fiestas aquí en San Mateo. Diviértanse ahora que pueden, que nunca se sabe lo que nos repara el futuro. Muchas gracias.